de redes que simplemente ven esa oportunidad de ahorrar tráfico porque están cerca, porque tienen una sala de datos en donde convergen y pueden comenzar a hacer que ese tráfico sea cada vez más local e ir ahorrando salir a esas conexiones que son muy costosas fuera del país. Como hablábamos, lo que necesitamos para que funcione son conmutadores, enrutadores y básicamente una sala de datos en donde vamos a tener todos estos equipos. Idealmente tiene que ser un sitio neutral, no le va a dar prioridad a ninguno de los ISPs para pasar su tráfico, sino que va a ser un sitio en donde todos van a ser, digamos, iguales en esa red, van a tener, por supuesto, respaldo eléctrico, refrigeración, seguridad y todas las especificaciones que debe tener cualquier centro de telecomunicaciones. ¿Y por qué existe ese interés o cuál es el caso de negocio que puede tener XP? Pues es una alternativa para que el tráfico que es del país o de ese sitio local no salga a un proveedor externo, que normalmente nos cobra por el tráfico que pasamos. Entonces, mientras menos tráfico pasemos hacia afuera del país, en el caso de un XP país, la idea es que el tráfico se quede local si va a otro dominio local. Bueno, sin más que decirles por el lado de que es un punto de intercambio de tráfico, le doy la palabra a Geraldo Nacabe de SOS Net para que nos cuente cuál es la experiencia que ellos están montando y nos cuente cómo van. ¿Estás ahí, Geraldo? Estás en mute, Geraldo. Es. Hola, hola, buenas tardes. Saludos a todos, gracias por conectarse, gracias por el tiempo para que compartamos aquí un rato conversando de XP en Venezuela y escuchar pues de las mejores prácticas que traen los expertos en la materia, pues como lo dice el título pues, del taller, pues de otras latitudes. Nosotros en SOSNET básicamente trabajamos en la parte de tecnología ofreciendo soluciones más que todo orientadas hacia cloud. Tenemos ya bastante tiempo trabajando en esto y lo que conversaba Alejandra del punto de interconexión nace como una solución a la necesidad pues, de acercar a nuestros clientes conectados en proveedores de servicios locales en la ciudad donde estábamos, acercarlos pues hacia nuestra nube, hacia los servicios que nosotros ofrecemos. Entonces, la idea de escucharlos a ustedes pues, desde el punto de vista pragmático, más que todo, tomando en cuenta toda la experiencia que ustedes traen y que tenemos una audiencia también donde hemos hecho invitación a varios proveedores de servicios, amigos con los que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. ¿Cuáles serían, pues, cómo podríamos empezar? Eso sería lo primero, ¿verdad? ¿Qué cosas necesitamos? ¿Qué tipo de equipos? ¿Qué tipo de servidores? ¿Qué tipos de switches? Y bueno, ya a partir de ahí dejo abierto este canal pues para que conversemos e interactuemos todos. Sí. Disculpa allí, Geraldo. Habían dicho algunas personas que te escuchabas muy bajito. Entonces, Sí. en la próxima intervención, si quieres, acércate mucho más al micrófono. Pero bueno, ya quedó planteada la mesa. Igual no se escape que también en algún momento vas a tener que contar tu propia experiencia, que es súper, súper buena. Sí, gracias. No sé si me escuchó Israel, Shernon o Mauricio. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahora sí.
que no podía activarlo. Bueno, muy bien, ¿cómo les gustaría que empezáramos, Gerardo? Bueno, como les comentaba, Mauricio, muchas de las personas que estamos hoy aquí ya traemos una infraestructura pues más o menos orientada hacia proveedores de servicios, por lo que pudiésemos decir que ya contamos con una parte de climatización, de respaldo de energía, con routers, con switches. Ahora, cuando nosotros queremos hacer un punto de interconexión, podemos empezar con los switches, ¿no? ¿Qué tipo de switches nosotros necesitaríamos para conectar? No sé qué les parece, Israel, Sherman, tal vez comenta un poquito sobre esta. Bueno, es una muy buena pregunta. Hay diferentes modelos de IXPs. Por ejemplo, hay IXPs que funcionan en un modelo capa 3, lo cual quiere decir que la infraestructura principal del IXP intercambia tráfico por medio de un router o varios. Y hay infraestructuras que operan en capa 2, en donde está la mayoría de los IXP, de hecho funcionando de esta forma, en donde tienen routers o equipos virtualizados que hacen esta función para intercambio de rutas BGP, pero los paquetes, la información entre los diferentes participantes del IXP se intercambian a través de un switch o varios switches en capa 2, tal vez la misma VLAN, por ejemplo. Entonces, a nivel de requerimiento, lo que son los switches, pues es uno de los puntos principales que va a tener un IXP. Al final, como se comentó al principio, lo que se busca es reunir al menos 3 participantes o 3 sistemas autónomos diferentes para ya formar el punto de intercambio de tráfico o el IXP. Y a nivel de switches, pues va a variar muchísimo en cuanto a la necesidad de tráfico. La parte de la necesidad de tráfico, por ejemplo, puede ir desde puertos de 1 giga. Todavía hay algunos IXPs, por ejemplo, que ofrecen puertos de 100 megas, pero por lo general van a arrancar en puertos de 1 giga de tráfico, 10 gigas o hasta 100. Ya hay algunos puntos del mundo que están en discusiones de cómo utilizar puertos de 400 gigas por segundo. Entonces, hay discusiones a todo nivel. Pero en cuanto a switches, pues no hay una marca en específico. Lo que se busca es principalmente que puedan crecer, que tengan capacidad de crecer, buscar que tengan el suficiente soporte para cuando necesiten, por ejemplo, hacer algún tipo de monitoreo, que puedan por SNMP monitorearlos, tal vez soportar protocolos como SFlow, que les va a permitir analizar ciertos tipos de tráfico para algunas estadísticas. Entonces, hay diferentes requerimientos técnicos, no hay una marca en específica, pero siempre se busca no empezar con algo extremadamente grande, sino con algo que sea suficiente para iniciar y crecer en una primera etapa, pero a veces podríamos pensar que en la infraestructura de switches vamos a necesitar el equipo más grande que podamos conseguir, pero eso no siempre va a ser bueno. Podría pasar, por ejemplo, que sea un equipo muy grande, que consuma muchísima electricidad, muchos recursos, y que más bien genere un costo innecesario a un proyecto que cuando está iniciando siempre hay que cuidar los costos, pero en especial al inicio es muy importante, ¿verdad? Entonces, es buscar la mejor solución que tenga el menor costo posible para el IXP y que les permita crecer, ¿verdad? A nivel de switches eso es bien importante. Hay algunos estudios que se han hecho a nivel de las diferentes asociaciones de IXPs, que son grupos como en el caso de la QX, que reúne los IXPs que estamos en Latinoamérica y Caribe. También hay otras asociaciones como la europea, la africana, donde han hecho estudios y tienen como su especie de cuáles son los equipos más utilizados en alguna región y que se pueden consultar para tener una idea, pero al final dependerá de nuevo mucho de la necesidad de tráfico actual y no necesariamente el más grande va a ser el más apropiado para el IXP. Eso como un punto tal vez ahí importante tener en cuenta. Listo. Gracias, Mauricio.
Vamos entonces ahora con el siguiente punto. Pues, conversabas tú de un modelo también que está a nivel de capa 3. Y una de las cosas que hemos venido nosotros estudiando pues es también trabajar en una solución que pudiesen utilizar otros ISPs regionales para interconectarse a sí mismos, teniendo ya sus registros y sus ASN y sus bloques de direcciones tanto privadas, ¿no? A ver, ¿qué tipo de herramienta nosotros pudiésemos utilizar? A ver, aparte de, por ejemplo, Bear, en oportunidades que también he tenido de participar en la CNIC, pues sé que hay muchos IXP a nivel mundial que utilizan Bear como parte como route server para hacer los peerings y la señalización entre los sistemas autónomos que se conectan a su XP. No sé si a lo mejor nos escuchan también. Sí, de hecho yo creo que Mauricio ha trabajado mucho con algunos IX en el despliegue de servicios. Igual no sé si quieres abundar en eso, Mauricio. Claro, y es una muy buena pregunta, porque al final a veces nos enfocamos mucho únicamente en el equipo que intercambia el tráfico, pero es muy importante que los puntos de intercambio de tráfico pues también utilicen herramientas de apoyo que les permita ver que primero están funcionando bien las cosas y al mismo tiempo que puedan facilitar la conexión y la administración del tráfico que va hacia el punto de intercambio por medio o para beneficio de sus miembros. Entonces, comenta muy bien, Geraldo, que BERT es una herramienta muy utilizada, es un servidor de rutas. En la mayoría de IXP donde prevalece esta conexión a nivel de capa 2, ¿verdad? Que no utiliza routers para intercambio de tráfico, sino switches. Por lo general, este tipo de conexión se prefiere porque es más fácil crecer, es más barato crecer en puertos de switch que crecer en puertos de router. Entonces permite un crecimiento más estable. Y se utilizan servidores de rutas que lo que hacen es básicamente centralizar el intercambio de prefijos a nivel de protocolos como BGP para que los miembros, si hay por ejemplo 20 miembros, no tengan que establecer conexiones entre cada uno de ellos, ¿verdad? De 1 a 20, sino que únicamente hagan conexión con 1 o 2 servidores de rutas que tengan, en este caso, el IXP, en vez de 20 conexiones, ¿verdad? Y la ventaja de esto es que se pueden implementar protocolos de seguridad muy enfocados, por ejemplo, en lo que tiene que ver con certificaciones como Manners, es para ser buenos ciudadanos de Internet en enrutamiento seguro, en donde centralizando esas conexiones se puede justamente hacer muy fácil este tipo de filtrado de prefijos que son inválidos, de anuncios que son incorrectos o que son maliciosos también. Entonces son una excelente capa de seguridad. BERT es muy utilizado porque es muy fácil de automatizar. Y tal vez esa es la clave, ¿verdad? Buscar herramientas que permitan automatizar su operación. Cuando tenemos todo muy manual, es más fácil el cometer errores, ¿verdad? Como seres humanos cometemos errores, a veces en la configuración y en nuestros anuncios, pero cuando automatizamos, por un lado, reducimos esos errores que podrían pasar y por otro lado, también tenemos la gran ventaja de que podemos estandarizar las configuraciones. Entonces, BERT se utiliza mucho para eso. También seguimos hablando, por ejemplo, de software, porque esto es un software libre que corre, por ejemplo, sobre Linux. También está FRR, tenemos Quagga, que es bastante común también, o ya pasar a soluciones que son más específicas de fabricantes, como por ejemplo routers en Cisco, en Juniper y algunos otros. Pero en el caso de BERT es muy utilizado, especialmente porque es hecho por IXPs para IXPs, entonces eso tiene una gran ventaja. Y también otras herramientas, por ejemplo, en cuanto al monitoreo, el poder tener también automatizado
la revisión de ver cómo están las sesiones BGP, si están los miembros accesibles, tener alertas tempranas de que algo está sucediendo. También otras herramientas son portales para miembros, para que los miembros puedan conectarse, ver su tráfico, ver las estadísticas de su puerto, monitorear sus sesiones BGP por medio de Looking Glass. Y en esta línea hay si bien muchas herramientas diferentes, tal vez una que me gustaría mencionarles para que la puedan analizar, se llama IXP Manager. Es una herramienta que centraliza la operación de los IXPs, y ahorita hay más de 160 IXPs en el mundo utilizándola. Es desarrollada por un IXP, que es el de Irlanda, y lo hizo código libre, entonces no hay que pagar licencias. Tiene muchos interesados en que funcione muy bien detrás, dado que son tantos los IXPs que lo utilizan, y en nuestra región se ha vuelto una gran herramienta para poder apoyar a los IXPs a implementar mejores prácticas, automatizar sus procesos y al mismo tiempo enfocar el tiempo del personal que trabaja dentro del IXP en otras cosas que tal vez no son tan repetitivas, y todo eso que sigue un patrón que es muy repetitivo, poder automatizarlo y estandarizar la operación. Entonces, resumiendo, en grandes áreas, herramientas, route servers son la principal, validadores de RPKI para poder unirlos, y herramientas centralizadas que permitan la gestión, la automatización y el monitoreo de la infraestructura, por mencionar algunas de las principales que se podrían utilizar. De hecho, ahora Mauricio, que creo que esta explicación estuvo súper buena, pero quisiera llevarme la conversación un poco hacia el par de preguntas que están en la sala del chat, porque particularmente algo que me llamó mucho la atención es esta pregunta sobre, bueno, primero que nada, sobre si existe un IXP en Venezuela y sobre si este tipo de propuestas estarían orquestadas por el regulador o como una iniciativa privada entre los ISPs. Y pues justo lo apunta Robinson, que la idea es buscar que los ISPs locales puedan organizarse para confirmar un IXP. Creo que, y aquí viene la parte de lecciones aprendidas de otros países. Hemos visto, por ejemplo, que la mejor forma de, digamos, atender estos temas se compone de dos componentes. Perdón por la redundancia. Se compone de dos factores: comunidad e infraestructura. Toda la parte de infraestructura, Mauricio nos estaba describiendo. Me parece que hay herramientas que de hecho, una de las ventajas, y es el trabajo que hemos estado haciendo mucho con la LACIX, con la CNIC, es ayudar a que los IXP, cuando están despegando, adopten herramientas de uso pues, más libre, ¿no? Que esto también ayuda por el tema de licencias, por el tema de que cada IXP tenga, digamos, mayor control sobre su operación, que pueda crear capacidades dentro del propio IXP y que no se queden como tan amarrados a un fabricante en específico, ¿no? Que en algún punto del futuro las licencias sean muy prohibitivas en costos. Entonces, la otra parte, la de comunidad, es la que me parece súper importante, porque nosotros no es que rechacemos que el gobierno participe en la implementación de estos puntos de intercambio de tráfico, pero sí creemos que el mejor camino para establecer estos puntos es cuando los operadores de una localidad o de un área se reúnen para intercambiar tráfico, porque ven que eso es más barato, porque ven que es más eficiente, porque reduce la latencia, porque eventualmente les puede servir más para sus operaciones del día a día. Hay dos casos particulares donde, por ejemplo, en México hay un IXP en la parte ya más hacia el Caribe, en el estado de Yucatán, donde el gobierno del estado de esa localidad es parte del IXP como uno de muchos operadores. Intercambia tráfico con los operadores que están en el IXP, ha ayudado con algunas donaciones de equipos, pero el IXP no es del gobierno, el IXP es de la comunidad. Es una asociación civil que opera, que administra el punto de intercambio de tráfico. Y no hay alguna regulación que obligue a los operadores a conectarse al punto de intercambio de tráfico. Esto es importante porque el tamaño de los operadores se vuelve irrelevante en términos de interconexión y de peering, de intercambio. Lo que hemos visto, por ejemplo, es que hace varios años la tendencia era a que los grandes operadores estuvieran en los puntos de intercambio de tráfico.
Y poco a poco nos hemos dado cuenta que cada vez hay operadores chicos y medianos que también ven la utilidad de conectarse a estos puntos de intercambio. Hemos visto, por ejemplo, incluso operadores de redes inalámbricas, los famosos WISP, que también están explorando la posibilidad de generar sus propios puntos de intercambio de tráfico, porque a fin de cuentas lo que se necesita es un equipo en el que se puedan conectar los operadores interesados y empiecen a intercambiar el tráfico. En Bolivia, por ejemplo, hay una regulación que obliga a los operadores con salida internacional a conectarse al punto de intercambio. Pero eso entonces deja de lado a todos los operadores medianos, a todos los operadores pequeños que no tienen salida internacional, pero que podrían beneficiarse de esos intercambios, que a fin de cuentas son los que van sumando en tráfico para que después los puntos sean atractivos para otros actores. Por ejemplo, en Guatemala, al inicio, el punto de intercambio de tráfico surgió con operadores medianos y pequeños, principalmente. De tantos operadores pequeños y medianos se juntó una muy buena cantidad de tráfico que empezó a ser atractiva para las redes de distribución de contenido que están dispuestas a instalar puntos de presencia, a instalar cachés ahí en el IXP y que eventualmente van reportando los beneficios. De hecho, aquí quisiera invitar a Shernon a que nos compartiera alguna de sus experiencias en el Caribe, porque Shernon trabaja mucho también de la mano con la comunidad, o sea, nuestra comunidad en el Caribe es muy, muy fuerte, es muy activa y ahí trabaja mucho de la mano con Shernon, pero Shernon también tiene un gran empuje con los gobiernos, tiene muy buena relación con los policymakers y me parece que es una buena forma de mostrar como esos equilibrios y esa cooperación que puede existir. Shernon, ¿nos quisieras compartir tus experiencias? Sí, gracias Israel. Antes de todo, muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer y honor de poder dar una contribución. Creo que cuando estamos hablando de IXP es muy importante de saber que estamos haciendo algo que queremos dar un valor agregado al país. Y un IXP es una forma como podemos dar valor agregado a lo cual estamos haciendo. Por ejemplo, en el caso del Caribe, en estos momentos tenemos 12 IXP, de cual básicamente 11 son activos y uno está luchando para que esté operacional. Pero lo que hemos visto, por ejemplo, hay muchos modelos que uno puede utilizar. No podemos, en el caso del Caribe, no podemos decir, ok, esto es el modelo que todos estaban usando. Lo que hemos visto es que inicialmente tuvimos el primer IXP en Curazao, es mi isla natal, en el año 2009. Y básicamente eso fue una iniciativa del regulador a base de una sugerencia del ministro. Entonces, eso no es un modelo que estamos viendo en otras partes del Caribe, pero funcionó, en mi opinión, muy bien. Lo que sucedió fue que básicamente el ministro, a base de una presentación que él estaba viendo o lo que sea, quería que nosotros también podíamos enfocar o enfocar más en IXP en Curazao en estos momentos. Y lo que hicimos básicamente es yo estaba trabajando en el regulador en esa época, y lo que hemos hecho es de hablar con los IXP, verificar si hay el interés está ahí para tener un IXP. Hay siempre un desafío muy grande cuando estamos hablando acerca de IXP, porque estamos hablando de operadores. En la vida real, ellos son competidores. Entonces están compitiendo uno al otro, pero si queremos tener un IXP, tienen que buscar una forma u otra para colaborar. Y esa es una mentalidad completamente diferente de normalmente lo que un operador hace, porque ellos normalmente están compitiendo, quiere ganar dinero, lo que sea. Pero si queremos un IXP, tenemos que buscar una forma para colaborar. Y ahí hay algunas formas como uno puede hacer eso.
hemos visto, por ejemplo, una fundación donde cada organización tiene un cierto interés o un voto o lo que sea, que pueden dar un consejo en cuál dirección queremos ir con el IXP. Aparte, por ejemplo, de la parte técnica que Mauricio y creo que Geraldo y también Israel estaba enfocando más o menos, lo que nosotros estamos enfocando también es la parte de desarrollo. Con un IXP podemos lograr varias cosas en un país. Por ejemplo, podemos enfocar, por ejemplo, en la parte de lo que llamamos los CDNs. Así que, por ejemplo, organizaciones como Google, Facebook, Twitter o lo que sea, pueden tener un caché, por ejemplo, en el país y pueden dar quizás servicios. Pero eso no significa que tenemos que enfocar en estas organizaciones o estos operadores. Podemos enfocar también en la parte, por ejemplo, de gobierno electrónico. Podemos enfocar en la parte de lo que llamamos e-government. ¿Sí? Así que, por ejemplo, el gobierno o cualquier otra entidad puede tener una plataforma y de ahí puede dar servicios a la comunidad. Entonces, lo que estamos buscando es siempre cómo podemos agregar valor al IXP. De hecho, un IXP es simplemente un switch. No es como rocket science. No hay mucha cosa con un IXP. Pero lo que sí es muy importante, el valor que podemos generar con un IXP. Por ejemplo, en el caso de Haití, también hemos visto durante un terremoto, 2010 más o menos. Ellos, normalmente cuando estamos hablando de IXP, estamos hablando de la parte de latencia, reducir gastos, estas cosas. Pero en el caso de Haití, hemos visto, por ejemplo, 2009, durante de un terremoto que estaba sucediendo en Haití, ellos podrían continuando comunicar a través del switch y buscando ayuda de la comunidad. Entonces, a base de esa experiencia en Haití, ahora podemos también decir que aparte de las otras ventajas que normalmente estamos hablando, podemos decir que hay también, especialmente en el Caribe, hay un componente muy importante que un IXP puede contribuir o dar un valor agregado, es la parte de desastres naturales. La comunidad local puede continuar comunicando de una forma u otra hasta que después quizás todo va a romper o lo que sea, pero en el caso de Haití, ellos podían continuando comunicar durante una temporada muy larga antes que todo rompió. Hay una otra cosa que creo decir, por ejemplo, es que, como ya he dicho, un XP es simplemente un switch. La parte social, la parte cómo llegamos a un XP es el trabajo más duro, que va a tomar más tiempo, porque tenemos que llegar a un acuerdo que ese es básicamente lo mejor para el país. Y todo se centra, por ejemplo, con relación con confianza. Si no hay confianza entre los actores, este IXP no va a tener mucho, no quiero decir no va a tener mucho sentido, pero no va a tener mucho éxito, porque un IXP es un asunto de confianza. Déjame ver qué más. En el caso del Caribe, por ejemplo, en este momento tenemos 12 IXP, como he dicho. Estamos trabajando con algunos países más. Tenemos IXP, por ejemplo, en Curazao, en San Martín, en Haití, Grenada, San Vincent, Grenadines,
Dominica, Trinidad y Tobago tiene, por ejemplo, 2. Islas Vírgenes, Barbados, Belice. Y en este momento estamos trabajando con Saint Kitts y Nevis y estamos trabajando con Surinam también. Yo pienso que dentro de algunas semanas vamos a ver el IXP en Surinam porque ya estamos en la fase de ayudarles con equipo. Y es muy importante, creo, como Mauricio indicó, que estamos buscando 3 o más operadores para conectarse, porque no tiene mucho valor si solamente 2 operadores quieren conectar. Pero otra vez, la cosa más importante es la confianza. Y una vez que quizás si no hay confianza, tenemos que trabajar para que haya confianza entre los operadores y de ahí podemos buscar cualquier otra forma como desarrollar el modelo del IXP y de ahí podemos ver a base de lo que ellos quieren, lo que los miembros quieren, podemos ver, podemos avanzar con el XP. Entonces, básicamente, de una manera muy high level, eso fue lo que estamos viendo en el Caribe. Israel no ha mencionado todavía, pero dentro de ISOC también tenemos un programa que estamos apoyando a los IXP, apoyándoles con la parte técnica, la parte a veces también con política, para ayudarles con algunas cuestiones locales si es necesario. Y tenemos también una forma para ayudarles también con equipo, porque tenemos también colaboración con otras organizaciones que están patrocinando equipo. Entonces, básicamente eso es lo que yo quería compartir y quizás según estamos avanzando puedo dar más detalles. Gracias, porque justo esto que mencionas de los programas que tenemos para ayudar a algunos XPs es lo que hemos visto que funciona, ¿no? Porque, a ver, el tema con estos es, por ejemplo, por aquí alguien había puesto en el chat algunas preguntas con respecto a la operación y el consumo y todo el mantenimiento, o sea, cómo funciona esto. Básicamente, como todo parte de esta idea comunitaria de vamos a hacerlo todos en conjunto. Entonces eso implica que el lugar donde va a estar el switch va a necesitar electricidad, aire acondicionado, todas las condiciones que necesite el equipo para operar y las fibras que se conecten y todo lo que se necesite. La idea es repartir el costo entre las organizaciones que participen. Ahí, por ejemplo, lo que nosotros hemos visto es que no necesariamente tiene que ser un proveedor. No tienen que ser ISPs a fuerza. Pueden ser operadores, pueden ser universidades, pueden ser cualquier organización que tenga recursos asignados y quiera intercambiar tráfico en ese lugar, lo puede hacer. Y por eso nosotros insistimos tanto en la parte de comunidad. Sé que la parte de infraestructura también es un tema importante ahí, que obviamente no se puede dejar de lado. E incluso qué equipos adquirir en vez de otros y todo esto. Pero sí creo que no hay que dejar de lado el tema de comunidad, porque incluso yo incluso me atrevería a decir que no es un tema de saber a qué actores se quiere dejar fuera del proyecto, sino invitarlos a que se unan con esta visión de comunidad, de que vamos a sumar, de que el proyecto no se controla por alguien. A fin de cuentas, un IXP es una representación a escala, así súper pequeña, de lo que es Internet y cómo funciona. Redes que se interconectan en mutuo acuerdo y que deciden intercambiar tráfico. Entonces, ahí yo creo que igual Mauricio puede ahondar un poco más, por ejemplo, en los retos que ha visto en algunos IX de la región, por ejemplo, con los equipos, con el despliegue de equipos o cuando van quedando obsoletos algunos o cuando necesitan nuevas licencias. Lo que sí hemos visto es que a veces los puntos de intercambio de tráfico terminan siendo como startups, que al principio necesitan una inyección fuerte. Y ahí es donde organizaciones como la nuestra, como algunas otras, pueden ayudar con equipos, con servidores, con servicios. Y posteriormente, después de esa inyección fuerte del inicio, lo que se necesita es mantener usando el
el servicio, mantener intercambiando el tráfico, porque después se hace un círculo virtuoso. Empieza a ser una bola de nieve donde hay más tráfico y el hecho de que haya más tráfico atrae más participantes atraen, hacen más tráfico y se sigue. Y entonces, por ejemplo, aquí nos decía Ale también en el chat que hay algunos proveedores que ya tienen una caché de Netflix, por ejemplo. Si ese proveedor decidiera conectarse con el IXP, pues efectivamente podría por ahí invitarse a que la caché estuviera presente en el IX. O incluso si ese operador que es tan grande para que tenga un caché de alguna CDN no decide unirse al IXP, también puede ser que los operadores pequeños y medianos, una vez que se junten, reúnan suficiente tráfico para que sea atractivo instalar el caché allá, o para que incluso el operador más grande decida unirse, porque llega un punto en el que entonces es suficiente tráfico y el tránsito se hace más asequible, que por pura economía y por puros números, la opción más lógica es unirse al IXP. Digo, algo que también es importante mencionar es que estos procesos llevan tiempo. Yo creo que son proyectos de largo aliento. Mauricio, tú creo que ahora has visto con estos proyectos que estás apoyando, por ejemplo, Bolivia tiene años que se estableció, ¿no? Y ahorita que recién tuvieron el reto de la pandemia con el tema de contenidos educativos, que decidieron cómo migrar sus servicios y su equipo, pero pues ya tenía rato, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿tú qué dirías que fue el reto más grande que viste, por ejemplo, en el despliegue de servicios o en algunos de los otros que has estado apoyando en estos meses? Bueno, definitivamente lo que comentan ambos, ¿verdad? Israel y Shernon es totalmente cierto. Ahí se cumple perfecto el famoso principio de Pareto, el 80-20, donde los IXP son 20% técnicos y 80% sociales. Eso demuestra que la clave es el generar comunidad. ¿Y por qué es eso? Bueno, en la región que hemos podido ver, que si hay un IXP, por ejemplo, que única y exclusivamente se enfoca en intercambio de paquetes, no crece, ¿verdad? Porque se vuelve una infraestructura técnica que está ahí, que se conectan otros participantes, pero al final no da más. Pero cuando se genera comunidad, hemos visto casos súper importantes en donde las necesidades al final de los diferentes participantes terminan siendo las mismas. Y es muy interesante porque muchas veces esos proveedores de Internet son competencia afuera, pero dentro del IXP todos son compañeros. Tienen necesidades comunes, tienen una voz común, permite también traer iniciativas al país. Y muchas veces cuando eso es así y se proyecta realmente como un grupo organizado, un grupo representado, donde da beneficios locales a la comunidad, al país o a la región en donde está instalado, ahí es donde entran en juego estos diferentes puntos que realmente hacen una gran diferencia. Por ejemplo, en Bolivia, este caso que comentaba Isra, es muy interesante el caso, porque la pandemia no es un secreto que ha hecho que muchos más se tengan que conectar, y no solo que se tengan que conectar, sino que dependan de la conexión a Internet para su trabajo, para su educación, para sus cosas del día a día, para socializar, para poder comunicarse con su familia, ver cómo están en situaciones como estas. Y al final del día, esto se traduce en más tráfico. Y hemos visto, por ejemplo, en algunas estadísticas de algunos eventos que se han presentado, cómo prácticamente todos los IXPs podemos ver una curva de crecimiento muy grande en el momento que arrancó el COVID. ¿Por qué se dio esto? Bueno, porque el tráfico local cada vez se vuelve más importante. En el caso, por ejemplo, de Bolivia, sucedió justamente que para apoyar y viendo la necesidad de concentrar ese tráfico local, el gobierno pidió a los operadores que estaban en el país que el tráfico educativo hacia las plataformas que tenía el Ministerio de Educación estuviera de forma gratuita, disponible a los estudiantes. Entonces, al final, pues como conocemos, esto no solo genera tráfico, sino que también genera toda una logística administrativa y de costos económica para los mismos proveedores. Y ahí fue donde pudieron ver como el punto de intercambio de tráfico era un punto idóneo para poder intercambiar, por ejemplo, ese contenido educativo, poder hacerlo de una manera más eficiente, más económica,
y que sin importar si había o no conectividad hacia el mundo exterior, a nivel, por ejemplo, de fibras, que traerían el Internet desde otros países, y sin importar si estaba o no estaba, poder intercambiar ese tráfico. Y lo interesante de esto es que al final, proyectos como estos demuestran la importancia de una comunidad sólida y también de cómo los proveedores se pueden unir por medio de proyectos como estos para apoyar en crisis como las que estamos viviendo. Trajo retos, por supuesto. Uno de ellos es la cantidad de tráfico que iban a empezar a intercambiar. Como decía Israel, ya habían operado durante mucho tiempo, pero el equipo que tenían no estaba preparado para el nivel o el volumen de tráfico que iban a tener que soportar. Entonces aquí es donde se hizo todo un proceso para poder remodelar, digámoslo así, el IXP, poder dotarlo de más capacidades para poder afrontar este reto, y ahí con el apoyo de Internet Society, el apoyo de la QX, se ha hecho también crecer y aprovechado para implementar mejores prácticas que no solo permitan que ahora el tráfico pase por ahí de la mejor forma, sino que también pueda hacerlo de manera segura. Entonces, de nuevo, ¿qué fue lo que dio la confianza? Como comentaba Shernon, es el punto principal. ¿Qué fue lo que dio la confianza a los proveedores y al gobierno para poder utilizar el IXP para esto? Bueno, la comunidad que estaba ahí formada. Yo he tenido la oportunidad en estos últimos meses de compartir mucho con ellos, y es súper interesante el ver la relación que hay entre todos los proveedores, que si bien ellos son competencia, ahí están para apoyarse y para traer ideas y traer ese cambio tan positivo que pueden hacer en la comunidad local, que en este caso ya es una realidad, y estamos viéndolo también en otras partes de nuestra región, que al mismo tiempo, si bien se enfrentan al gran reto ahora de tener que crecer de una forma más acelerada, que incluso es la que tenían prevista, pues es una gran oportunidad también para posicionar los puntos de intercambio de tráfico como ese centro de intercambio, y no solo de intercambio de paquetes. Hace poco en una reunión que estuvimos, me gustó mucho el comentario que hizo uno de los participantes, que decía que era no un punto de peering o de interconexión técnica, sino realmente un punto de intercambio, y es que es un punto de intercambio de tráfico, pero también de ideas, un punto de intercambio de iniciativas que realmente pueden beneficiar muchísimo al país, a la comunidad, y bien organizados, definitivamente pueden catapultar una serie de proyectos a lo interno que va a ser siempre en beneficio de los usuarios y de la comunidad de Internet local. Ahora que lo mencionas esto de de lugares para hacer peering, Shernon, tú nos ibas a contar algo sobre la neutralidad de las instalaciones, ¿no? De los puntos de intercambio. Sí, creo que es algo muy, muy, muy importante, porque recuerdo que como hemos dicho, estamos hablando de operadores que son competidores de uno al otro, están compitiendo. Y lo que hemos visto, por ejemplo, que a veces IXP o operadores quieren hacer el peering, quieren tener un IXP, pero la primera cosa están diciendo que es posible, pero uno debe estar o hacer el peering en mi organización o en la parte de mi establecimiento, lo que sea, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque el IXP debe estar en un lugar neutral, que todo el mundo tenga confianza, que puede ir ahí. Por ejemplo, recuerdo en el caso de Surinam, por ejemplo, inicialmente uno de los operadores quería tener el IXP en el operador ahí, y los otros estaban diciendo no, pero eso no tenemos confianza en esto, porque no sabemos qué usted va a hacer ahí en su operación. Entonces, esto es básicamente la parte que quería enfocar. Tenemos la segunda cosa en el proceso que estamos buscando. La primera, naturalmente, es llegar a acuerdo que queremos hacer el IXP. Y el segundo, yo pienso que es muy importante, es simplemente buscar un lugar neutral que todo el mundo tiene confianza.
Hemos visto, por ejemplo, hay lugares que usan, por ejemplo, una facilidad en una universidad o lo que sea. Un lugar donde todo el mundo tiene confianza que puede llegar ahí y que sus competidores no están haciendo cosas raras ahí en la facilidad. Eso es básicamente lo que quería enfocar un poco. Que de hecho eso me recordó a un punto que nos pasó en algunos puntos de intercambio, y ya creo que también para ir cerrando. Algo que una vez estaba conversando con Mauricio, haciendo una conversación informal, que creo que puedo sacar aquí porque no hay nada privado, que hay algunos puntos de intercambio que de pronto cuando buscan dónde instalar sus equipos, pues buscan estos centros de datos súper grandes y redundantes y con 4 nueves de servicio. Y creo que está bueno pensar en ese aspecto, en pues, asegurarnos una calidad de servicio, en que esté disponible la mayor parte del tiempo, pero también hay que recordar que eso lleva gastos asociados. Y entonces lo que se necesita al principio, o sea, sí, literal, así como nos dijo Shernon, no es rocket science, es un switch. Entonces, que empiecen a intercambiar tráfico y luego vemos cómo lo vamos escalando, ya sea que se necesiten nuevos equipos o sea que se necesite otro tipo de conexión o más redundancia, y ya después se podría pensar incluso en mover los otros datos. Pero si al principio, como el set este que se elige entre equipo, licencias y ubicación, aparte de neutral, eligen un centro de datos muy caro o que termine siendo una cuota muy grande de adhesión para los miembros, eso desde el principio está destinado a fracasar. Ha pasado en algunas ocasiones que al iniciar los puntos se sitúan en grandes centros de datos, que se sitúan en lugares que parecen muy atractivos, pero tienen costos prohibitivos para los operadores y los operadores no se unen a los puntos. Entonces, termina siendo un lastre para la operación de los IXP. Y lo que estaba comentando con Mauricio, pues si quieres arrancar, no te subes a un Ferrari. Si quieres empezar a moverte por la ciudad, buscas algo si lo que quieres es moverte, lo que buscas es algo que te mueva de manera ágil. Ya si después hay negocio y dinero y sustentabilidad para hacer otras cosas, adelante, se pueden buscar. Robinson apunta ahí que en algunos sitios han usado universidades. Efectivamente, son algunas de las opciones que se pueden tener. Siempre y cuando la expectativa sea súper clara. Si alguna universidad ofrece parte de sus instalaciones para que ahí se pueda desplegar el equipo, súper bien, pero el IXP no es de la universidad, es de la comunidad, y entonces uno de los participantes decide aportar eso. Es como cuando cuando no había pandemia y podíamos reunirnos. Si queríamos festejar un cumpleaños, pues había personas que ponían la comida, personas que ponían la bebida, personas que ponían la casa, pero eso no significaba que la casa fuera, que la fiesta fuera del dueño de la casa o de quien puso las bebidas o de quien puso la comida. Es algo en lo que en conjunto se van, que Shernon se ríe con mi folclore. El tema es que justo este enfoque comunitario es el que debe prevalecer, entender que el proyecto es organizado en conjunto y cada actor va aportando diferentes cosas, sabiendo que se está haciendo de manera comunitaria. Me parece ahí, les digo, es un tema de tener la expectativa clara, de seguir con este mensaje, y entonces muchas veces esta concientización con la comunidad de llevar este mensaje, de saber que así es como se va a ir implementando el punto de intercambio de tráfico, llevar ese mensaje y trabajar con la comunidad es parte de lo que hace que el proyecto sea de largo aliento. O sea, saber que no es algo que va a salir en 2 meses, sería buenísimo que sí, pero sí tener la expectativa súper clara, ¿no? Ahora, ¿cómo se va haciendo resiliente ante intentos de control? Básicamente lo que termina pasando es que la propia comunidad es la que termina rescatando ahí los proyectos, porque ¿cómo se llama? A fin de cuentas, es la comunidad la que plantea el proyecto. Veo aquí una pregunta que si eso abarca el intercambio entre privados. En general, la ventaja de tener el punto de intercambio ahí constituido es que eso hace que el ecosistema sea más ágil. Si ya tienes a los operadores ahí presentes, pues claramente que es mucho más fácil hacer peering con algún otro privado. Es fácil, lo que decía Mauricio, no es solo un tema de intercambio, puedes hacer construcción, creación de capacidades. Los puntos de intercambio de tráfico, a fin de cuentas, se terminan convirtiendo en referentes
de la comunidad local, sea para capacitaciones, sea para desplegar servicios, sea para que cada uno de los operadores después solucionen temas de incidentes de enrutamiento. En general, la ventaja es que ya eso de facto constituye un grupo de personas técnicas que pueden trabajar a favor del ecosistema local. Entonces, me parece que ahí es un punto importante. Shernon, Mauricio, Geraldo, no sé si quieran agregar algo, porque creo que ya me En el estoy comiendo el chat, tiempo. Israel, hay una pregunta que nos dice, en la experiencia de otros países, ¿cuánto es el ahorro de tráfico internacional una vez instalado el IXP? ¿Nos pueden hablar un poco sobre ello? Sí, Mauricio, Shernon, ¿quieren aventurar algo ahí? De hecho, básicamente todo el tráfico que está, ¿cómo se dice?, destinado para estar, para conectar localmente, eso es básicamente lo que muchas veces el incumbente va a perder. Y aquí también estamos viendo una guerra, ¿no? Porque, claro, el incumbente no quiere perder el tráfico. A pesar que está usando un sistema que no es eficiente, porque está, déjame decir, en el caso de nosotros aquí en esta región, llevando el tráfico a Miami y después retornar el tráfico a nuestro vecino, pero tenemos que tener en cuenta que el operador que tiene estos enlaces, por ejemplo, a Estados Unidos, a Miami en este caso, está ganando un montón de dinero con esta ineficiencia. Entonces, ellos también saben que eso no es la mejor forma para hacer las cosas, pero ganan dinero con esa ineficiencia. Y a veces lo que estamos viendo que cuando, no quería mencionar nombres de operadores, pero cuando tenemos esas discusiones, por ejemplo, en el Caribe, ellos están al tanto de todos esos detalles, pero están diciendo, sí, pero ¿qué quiere que nosotros vamos a hacer? Porque estamos perdiendo dinero y no queremos perder dinero. Entonces, lo que tenemos que hacer es de enfocar en una mejor internet, mejor experiencia, menos latencia, una internet un IXP que puede dar valor al país. Y a veces tenemos que llevar esa discusión que no siempre es fácil, especialmente con los dedos más largos que está ganando dinero con esa ineficiencia. Que de hecho ahí... dale, Mauricio, dale. Ok, que tal vez continuando el comentario y la misma línea de pensamiento, pues al final quisiéramos tener tal vez un porcentaje y decirles cuánto porcentaje de tráfico va a quedar local, cuánto va a quedar internacional, pero creo que la respuesta es cuánto tráfico va a quedar local, todo el que podamos. Y creo que esta conversación que hemos tenido el día de hoy nos ayuda a ver la importancia de trabajar en conjunto. Me gustó mucho, por ejemplo, una experiencia que tuvimos, como mencionaba Israel, con uno de los IXPs en México, con Yucatán, que se formó realmente una comunidad y esa comunidad ha hecho todo el proceso desde el inicio del IXP en conjunto y eso lo fortalece muchísimo. ¿Y cuál es el resultado de esto si pensamos en el ahorro de tráfico internacional? Que si hay una comunidad que confían unos en otros, es muchísimo más fácil que entre los mismos que están conectados empiecen a identificar hacia dónde se está yendo su tráfico y traerse ese tráfico para acá. Por ejemplo, identifican que el tráfico, la mayor cantidad de tráfico se está yendo hacia Google, entonces nos traemos a Google para el país. Que se está yendo hacia Facebook, nos traemos a Facebook. Y así a los diferentes actores que al final van a representar un porcentaje muy alto en cuanto a esto. Y desde la Asociación de Puntos de Intercambio del Caribe, desde la AQX de Latinoamérica y Caribe, pues los invitamos a poder unirse. Hay diferentes formas de participar, tanto si ya es un IXP constituido como los IXPs que están en proceso de formación. ¿Y por qué eso es importante? Porque al final va a apoyar a no reinventar la rueda, ¿verdad? Sino
poder aprovechar buenas experiencias que hay en la región, poder aprovechar también el camino que han recorrido muchos IXPs que ya llevan incluso más de una década algunos o décadas en funcionamiento, y que de esa manera entonces puedan enfocar muy bien sus esfuerzos. No se requiere, como se comentó, una gran inversión como muchas veces se opina. Lo que se requiere es básicamente un grupo que se organice y que tenga muchas ganas de trabajar, de hacer las cosas bien, de formar comunidad, y ese es el primer paso, porque al final del día a veces se podría pensar en los IXPs como un punto de ganancia tal vez económico, y por el contrario lo que se busca es que sean proyectos que potencien los recursos que están a lo interno, pero la mejor forma de poder hacer eso es no reinventando la rueda, concentrándose en las cosas más importantes y apoyándose en asociaciones, por ejemplo, como en nuestra región, que brindan esa posibilidad, ese acompañamiento en conjunto con otras instituciones, como en el caso de Internet Society, como en el caso del ACNIC, que tienen como meta poder potenciar ese desarrollo de Internet a lo interno de los diferentes países en nuestra región y a nivel internacional. Entonces, no perder de vista eso, que esto que están haciendo en este momento, foros como este, el proyecto de crear un IXP en Venezuela, es excelente y es el mejor camino que pueden seguir, y no necesitan hacerlo solos. Hay mucho apoyo que se puede recibir, mucho acompañamiento, que también al mismo tiempo va a hacer esa experiencia placentera y poder ir contribuyendo a formar y fortalecer ya no solo una comunidad local en el país, sino también en nuestra región. Así que muy buena la iniciativa y los mejores éxitos en este proceso también. Yo Sí, quisiera, lo mismo. disculpen, yo quisiera No, solo adelante. con todo lo que hemos conversado hoy, de verdad que muy complacido también porque nosotros desde SOSNET y las iniciativas que hemos tenido interconectando los proveedores de servicios regionales, hemos tenido unos resultados de verdad muy buenos. Tanto desde el punto de vista educativo, bueno, porque tenemos servicios también de colegios en nuestra nube, y que ahora pues localmente las personas pueden acceder a esas plataformas tan importantes para sus hijos, para la educación, y acercar esto, y tomando en cuenta todo lo que conversan ustedes en un punto de confianza, un punto también de madurez también, de comprender la situación en la que nos encontramos hoy en día y de entender de cómo está cambiando el mundo con toda la parte de lo que es la transformación digital y todas las tecnologías que están ocurriendo y están a la mano para que las aprovechemos. Y bueno, de verdad muy agradecido con todos ustedes por todo su aporte. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir adelante con este proyecto que tenemos. Queremos invitar a todas las personas, a gente que también opera, proveedores de servicios que nos están escuchando, para que nos acerquemos, conversemos, veamos también qué cosas podemos hacer y cómo podemos colaborar para crear lo que han comentado nuestros ponentes hoy, que es una comunidad. Básicamente eso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los ponentes que tuvimos el día de hoy. Tenemos allí una última pregunta. ¿Cuáles son los caminos de involucramiento de los grandes operadores? Hay una carta de ruta. ¿Qué nos dice la experiencia de ganancia de los grandes ISP que se han conectado a la región? Yo me atrevería a decir que sigan trabajando en comunidad. Les digo, se los he dicho mucho, pero creo que sí es súper importante. Y pregunten, todas las dudas que tengan, pregunten. No hay pregunta obvia. Pregúntenos a nosotros, a la AQX, a la CNIC, a quien ustedes quieran, pregunten. Seguro hay otras personas que ya enfrentaron los retos que están enfrentando ustedes, y no hay mejor forma de resolverlo que en conjunto. Ahí retomando lo que decía Mauricio, no hay que reinventar el hilo negro, reinventar la rueda. Acá estamos para ayudar. Está Shernon, estoy yo, está Mauricio, está Cristian. Entonces, con todo gusto, búsquennos y seguimos trabajando. O sea, es seguir trabajando en conjunto. Bueno, muchísimas gracias por esta tarde de hoy. Para nosotros ha sido un placer contar con todos ustedes. Y bueno, seguimos adelante y seguiremos apoyando a los ISPs locales para seguir uniéndonos
y tener una comunidad de operadores fortalecida en Venezuela. Muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.